Buenas noches. La presente es el trabajo pues, de termodinámicas que nos tocaba pues, exponer hoy y que por cuestiones laborales no pude, aunque las excusas por ciertas no son del todo válidas. Entonces, nos tocó exponer el ciclo ranking ideal regenerativo. El grupo está confirmado por mi persona, por Andrés Uribe y mi persona Leonardo Reyes. Esta es la tabla de contenido donde primero hay una introducción, hay dos objetivos, uno general y uno específico. Está la definición del ciclo ranking y el ejemplo de un ejercicio y finalmente conclusiones. Introducción. El ciclo ranking es considerado el ciclo ideal para ciclos de potencia base a vapor. Donde también se construye a base del proceso tópico, por ejemplo, del ciclo de Carnot, que no es del todo despreciable ante los ojos de la termodinámica, ya que pues, se utiliza como base pues, para el desarrollo de otros mecanismos termodinámicos eficientes o con una eficiencia alta en el mundo industrial. Estos mecanismos o estos procesos o ciclos se denominan ciclos de Rankine, ciclo ideal de potencia de vapor, gas, entre otros. Aquí en la figura, como podemos ver, se encuentra un ciclo de Rankine sencillo, donde está compuesto por una bomba, la caldera, bomba que presuriza el líquido a la entrada de la caldera, obviamente a través de tuberías que conectan el vapor saliente de la caldera a la turbina. La turbina obviamente tiene el eje donde pues convierte la energía térmica en trabajo, obviamente en girar un eje. Y posteriormente a la salida de la turbina a través de tubería conecta el vapor hacia un condensador que lo que hace es bajarle la temperatura al vapor convirtiéndolo en líquido y volviendo al ciclo de la entrada de la bomba. Ese es un ciclo Rankine sencillo. Objetivo general. Lo que resulta es el ciclo Rankine, el cual es el ciclo ideal para las centrales eléctricas a vapor y está compuesto de los siguientes 4 procesos. Está el proceso 1-2, que aquí se ve, que es antes y después de la bomba, y lo que tiene como objeto es hacer una compresión isentrópica en una bomba. Un proceso isentrópico es un proceso termodinámico en el cual la entropía del fluido o gas permanece constante. Significa que el proceso isentrópico es un caso especial de un proceso adiabático en el que no hay transferencia de calor o materia. El otro proceso es el 2-3, que aquí en la figura lo vemos, es antes de la caldera y después de la caldera. Es simplemente la adición de calor a presión constante en una caldera. El proceso 3-4, aquí lo vemos, que está antes de la turbina y después de la turbina, que es simplemente la expansión isentrópica en una turbina. Y el proceso 4-1, que está obviamente a la salida de la turbina, pasando por el condensador y a la entrada de la bomba. El objetivo específico del ciclo Rankine ideal regenerativo. Analizando cuidadosamente el ciclo Rankine en la figura 1, como ya lo vimos acá, denota o concluimos que el calor se transfiere al fluido de trabajo durante el proceso. En el proceso 2-2 a una temperatura baja en comparación con la temperatura promedio a la que se
añade el calor y consecuentemente la eficiencia del ciclo. Para solventar esta diferencia de calor se busca un modo de elevar la temperatura del líquido que sale de la bomba, llamado agua de alimentación, antes de que entre a la caldera. O sea, sencillamente es, antes de que entre a la caldera, el líquido debe ir a una cierta temperatura, igual o mayor a la temperatura promedio del sistema. Un modo es transferir calor al agua de alimentación proveniente, pero obviamente aprovechando el vapor de la expansión en un intercambiador de calor a contraflujo integrado. Un intercambiador de calor a contraflujo integrado es sencillamente, a veces pues yo lo conozco como un cilindro que por dentro tiene tuberías pequeñas donde por ejemplo en este caso iría el líquido, el agua a la entrada de la bomba, y alrededor de esas tuberías pequeñas está el vapor. Lo que haría el vapor es calentar el líquido a la entrada de la bomba. Esto es utilizar la regeneración. Sin embargo, esta solución es poco práctica ya que es difícil de diseñar un intercambiador de calor porque incrementaría la tasa de humedad del vapor en las etapas finales de la turbina. Seguimos. Un proceso de regeneración práctico en las centrales eléctricas de vapor se logra con la extracción o drenado del vapor en la turbina en diversos puntos de esta. Es decir, extraemos el vapor o el agua prácticamente por ahí en la mitad de la turbina o ya casi al final. Este vapor, que podría ser aprovechado si se expande aún más en la turbina, se utiliza en cambio para elevar la temperatura del agua de alimentación. Es utilizar esa parte de la turbina, el vapor que sobra o que la turbina no puede aprovechar, utilizándolo para elevar la temperatura de entrada de la bomba. El dispositivo donde el agua de alimentación se calienta mediante regeneración se llama regenerador o calentador de agua de alimentación, CAA. La regeneración no solo mejora la eficiencia del ciclo, sino que también mejora y proporciona un medio conveniente para desairar el agua de alimentación, al eliminar obviamente el aire que se filtra del condensador, para así evitar la corrosión o bajar la corrosión, ya que es prácticamente inevitable la corrosión en la caldera. Asimismo ayuda a controlar el gran flujo volumétrico del vapor en las etapas finales de la turbina. Por consiguiente, la regeneración se utiliza en todas las centrales eléctricas, más o menos en la década construidas en la década de 1920. Aquí en la figura podemos ver el diagrama o el plano esquemático de un ciclo Rankine ideal regenerativo con calentador alimentador abierto de agua. Aquí lo pueden ver, CAA abierto, ya que hay una línea, la 6, que va desde la turbina. El vapor entra al calentador. También hay una línea que entra presurizada, que utiliza simplemente el agua después del condensador y la introduce a presión en el calentador, haciendo que se mezclen el vapor y el agua, obteniendo así en la bomba 2 un agua saturada caliente, y esta a la vez la presuriza a la caldera con cierta temperatura elevada, y esto hace que la caldera utilice menos energía calentando este líquido. Ahí está figura 2, ciclo de Rankine ideal regenerativo. Calentadores abiertos de agua. Ahora vamos a hablar sobre estos calentadores. Hay dos tipos. Vamos a empezar con el calentador abierto de agua de alimentación. Un calentador de agua de alimentación o de contacto directo es básicamente una cámara de mezclado en la que el vapor extraído de la turbina se mezcla con el agua de alimentación que sale de la bomba. Idealmente la mezcla sale del calentador como líquido saturado a la presión del calentador, como muestra en la figura. En la figura 3. Aquí está. Podemos ver
Aquí está la bomba, la 1. Presuriza el agua que sale del condensador, lo mete a una cámara, que es el calentador, y lo hace enfrentar directamente con el vapor que extrae de la turbina, dando como resultado en la línea 3 como lo decíamos, un líquido saturado a la presión del calentador. Hay otro tipo de calentador que son los calentadores cerrados de agua de alimentación, que es un tipo de calentador de agua de alimentación frecuentemente utilizado en las centrales eléctricas a vapor. Es el calentador del que hablamos, en el cual el calor se transfiere del vapor extraído hacia el agua de alimentación sin que suceda ninguna mezcla. En el calentador abierto prácticamente enfrentábamos el vapor con el líquido y esto era de una forma directa. En este calentador no. Aquí no hay ninguna mezcla. Los dos flujos pueden estar a presiones diferentes, puesto que no se mezcla, como lo muestra en la figura 4. Aquí está. Sí, entonces aquí está el cerrado con una cámara de mezclado. Este es los ejemplos de un ejercicio, son un poquito largos, los van dividiendo por etapa. Aquí están las variables. Hablamos de la eficiencia térmica del ciclo Rankine, aumenta como resultado de la regeneración. Esto se debe a que la regeneración eleva la temperatura promedio a la que el calor se transfiera al vapor en la caldera, aumentando la temperatura del agua antes de que entre a la caldera. Este es un ejercicio ejemplo que lo dejo para el análisis de ustedes, porque me pongo a explicarlo sinceramente se me va mucho más tiempo, pero es bueno ahondar en este ejercicio. Entonces, las conclusiones del ciclo Rankine es sencillamente, el ciclo Rankine es un ciclo termodinámico de potencia comúnmente usado en plantas generadoras que operan con vapor, en el que se relaciona el consumo de calor con la producción de trabajo. Eso es un ciclo de amplio estudio en la carrera de ingeniería ambiental, ya que resulta atractivo y práctico en el desarrollo de proyectos de gran variedad, como por ejemplo la generación eléctrica de la que estamos hablando, ya que es una de las fuentes de energía más renovables y que no generan gases invernaderos. Otra conclusión es que una forma de mejorar la eficiencia del ciclo Rankine como conclusión es aumentando la temperatura del agua que entra a la caldera. Así es como surge el ciclo Rankine regenerativo. El dispositivo donde se calienta el agua de alimentación se conoce como regenerador o calentador de agua de alimentación. Estos regeneradores o calentadores operan de dos maneras distintas. Una funciona como ya lo hemos visto, como mezcla donde se unen o donde se enfrentan las dos corrientes con diferentes presiones y volúmenes, y otra de agua, de vapor y otra de agua. En la forma funciona como un intercambiador de calor, donde se logra el intercambio de energía sin que los dos flujos se mezclen. Este es el cerrado. En el momento del análisis de este ciclo, se deben tomar en cuenta los flujos másicos que circulan por cada dispositivo, ya que son diferentes. Otra conclusión dice: como resultado de las diversas irreversibilidades propias del ciclo, como la fricción del fluido y las pérdidas de calor, el ciclo real difiere del ideal. Las pérdidas de calor en los alrededores disminuyen la eficiencia del ciclo. La fricción del fluido ocasiona caídas de presión en la caldera, el condensador y en las tuberías, dando como consecuencia reducción de la presión de salida de la caldera. En una planta real, estos tipos de calentadores combinados o no se multiplican en una proporción que depende de la relación entre los factores costo y ahorro de combustible. Obviamente el ahorro
tiene que ser mayor al costo de implementar esas tecnologías. Al considerar todo, resulta triple la ventaja proporcionada por el uso de la regeneración en el ciclo ideal Rankine. Otras conclusiones que vemos son inherentes al proceso como tal. Por ejemplo, las principales características que debe tener un fluido para que pueda ser utilizado eficientemente en el ciclo Rankine son alto valor del calor latente de vaporización a la temperatura a que ocurre la vaporización. Otro es bajo valor de la capacidad calorífica del líquido. También la temperatura crítica superior a la temperatura de funcionamiento más alta. Otra es no tener un valor demasiado alto de presión de vapor a la máxima temperatura de funcionamiento. También es tener un valor de presión de vapor superior a la presión atmosférica para que las temperaturas inferiores de funcionamiento. Otro es bajo valor del volumen específico a las temperaturas inferiores de funcionamiento. El líquido debe ser barato, estable, abundante, no inflamable obviamente, no explosivo, no corrosivo y no venenoso. Alto valor de conductividad térmica, poca variación en la entropía con la presión. Esas son unas conclusiones que hablan específicamente del líquido y de las características como las temperaturas y las presiones del sistema. Pues esto es todo a grosso modo del ciclo Rankine ideal regenerativo. Vuelvo, pido disculpas por presentar esta exposición a destiempo. Disculpas a los compañeros y al profesor. Espero coloquen sus preguntas aquí en el grupo de WhatsApp, que yo oportunamente las contestaré. Feliz noche.